Bienvenido a tu podcast La Biblia en tus manos. Aquí está tu anfitrión el ciberpastor. Hoy vamos a terminar la serie de evangelismo leyendo un libro clásico de John Astin. Creyendo en Dios por tus seres queridos. Empecemos. Y sacándolos, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Tú y tu casa. Hechos 16:30 horas y 31 minutos. Tiene hijos, hijas, madres, padres, tías y tíos, abuelos, abuelas, un compañero, alguien en su familia que necesita ser salvo. Debes hacerlo o no estarías leyendo este folleto. ¿Sabías que porque eres salvo, la salvación también está disponible para tu hogar? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Podemos creer que Dios tocará a nuestros familiares y los traerá al reino de Dios. No podemos simplemente quedarnos quietos y permitir que nuestros familiares en ciudades distantes y otros estados y en todo el mundo no se vean afectados por nuestra preocupación. Quizás seamos la única luz que jamás tendrán. Y debemos brillar, debemos extender la mano. Quizás tus familiares estén en algún lugar en la oscuridad del pecado. Muchos han sido vencidos por los poderes del mal, vagando por los caminos y senderos de la vida. Parece que nunca vendrán a casa, pero quiero que sepas que hay esperanza para ellos porque tú eres la clave. Tú eres la llave para su salvación. Tienes una responsabilidad hacia ellos y Dios te usará si estás dispuesto a morir a ti mismo y derramar tu vida por ellos. Un día te alegrarás porque vendrán a Dios. Tenía un pariente que estaba profundamente hundido en pecado, alejado de Dios, alejado de las cosas de Dios. Y durante años seguí sin hacer nada al respecto. Entonces, un día, mientras oraba, el Señor me alertó y me dijo, será mejor que hagas algo con respecto a esa situación. Comencé a acercarme con amor. Comencé a orar, Satanás, quita tus manos de mí, ser amado. Te ato, Satanás. Te ordeno, demonios, que te alejes de él en el nombre de Jesús. Lo rodeo con el amor y la misericordia de Dios, donde quiera que esté. Oré así a pesar de que esta persona estaba a cientos y cientos de kilómetros de distancia de mí. Verás, no hay distancia en el mundo de los espíritus. Es como si estuviéramos allí. Diariamente oraría por ese ser querido. Yo decía, como si esa persona estuviera a mi lado, Satanás, te ordeno que le quites las manos de encima. Poderes demoníacos, os reprendo. Te ordeno que dejes su vida. Rompo tu poder sobre su mente en el nombre de Jesús. Lo llamo al reino de Dios. Lo rodeo de amor y misericordia. Lo hice todos los días. Y creí que Satanás lo estaba dejando, porque tiene que hacerlo. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera los demonios, Marcos 16:17. El poder de Dios en el nombre de Jesús ahuyenta el poder del diablo. Por fe, vería luz, gracia y misericordia rodeándolo. Ahora, eso sucedió ya sea que lo viera en lo natural o no, porque Dios dijo que tenemos el poder de librar a otros del poder del enemigo. Para resumir, esa persona empezó a interesarse por las cosas de Dios. Ahora, mi pariente ha venido al Señor Jesucristo, en total sumisión a su voluntad, es salvo y va camino al cielo. La palabra de Dios funciona. No tenemos que dejar a los miembros de nuestra familia en la oscuridad. Pero la urgencia que tengo en mi corazón es esta, no te quedes dormido en el trabajo. No digas, bueno, no son tan cercanos a mí. Son un primo lejano, una tía o un tío. Tómatelo en serio, preocúpate. Y no te rindas. Recuerda, tienes a tu disposición el nombre que está sobre todo nombre, ver Filipenses 2, 9:11. Simplemente decídete, no voy a permitir que mi hijo, mi hija, mi madre o mi padre, ni ninguno de mis parientes, vayan al infierno. Voy a tender la mano, voy a encontrarme con ellos en cielo. Tú puedes ser la llave para que tus seres queridos lleguen al cielo. Haz todo lo que sabes hacer, escribir una carta, hacer una llamada telefónica, comenzar a orar, orar por ellos en el Espíritu Santo, reprende al diablo y Dios te acompañará hasta la victoria. La maldición de la ley. Deuteronomio 28 nos muestra la maldición de la ley y la bendición de la ley. Parte de la maldición tiene que ver con nuestros hijos.
tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos mirarán, y desfallecerán de añorarlos todo el día y no habrá poder en tu mano. Verso 32. Este versículo habla de nuestro círculo familiar. Dice hijos e hijas, pero también podría leerse tías, tíos, madres y papás. La maldición es ver a tus hijos e hijas, a los miembros de tu familia, caer en manos del enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? La Biblia dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:7. Qué tragedia caminar bajo la maldición de la ley y ver a los miembros de tu familia en manos de Satanás, cegados y arrastrados al infierno del diablo, y no tener poder en tu mano, ningún poder en tu mano para ayudarlos. Los ves esclavizados por las drogas, bajo la influencia del alcohol, con hogares destrozados, sumidos en la inmoralidad, atormentados mentalmente, y no hay nada que puedas hacer para ayudarlos. Esa es la maldición de la ley. Pero tengo buenas noticias para ti. Gálatas 3:13-14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que la bendición de Abraham viniera sobre nosotros. Las bendiciones se enumeran en los primeros 14 versículos de Deuteronomio 28. Si eres de Jesús, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si escuchas la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. V2. Dios se preocupa por nuestras familias. Todos nuestros familiares pueden ser salvos, liberados y bendecidos. Necesitamos acercarnos a los necesitados de nuestro círculo familiar. No diga simplemente: bueno, alguien más los cuidará. No. Simplemente decide que eres tú quien puede hacer algo al respecto. Es terrible estar perdido. ¿Qué cosa más terrible es morir sin Jesús, morir sin Dios? Hay un infierno. Jesús es el único camino al cielo. Dios nos ha dicho la verdad en la Biblia. Oh, necesitamos testificar a nuestras madres y padres, a nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos amarlos con compasión e instarlos a que se salven y no se pierdan. Oh, es muy tarde, amigos. Necesitamos tomar la decisión de que nuestras familias se salvarán, que las vamos a ganar. No necesitamos que se unan a una iglesia. Deberían ir a la iglesia, pero necesitan unirse a Jesús y dejarle en su vida. Mi experiencia de salvación. Recuerdo cuando fui salvo por primera vez. Mi hermano había sido salvo y había entrado al ministerio metodista. Tuvo una conversión dramática que lo encendió por el Señor. Dio testimonio en todas partes, a todos. A través de él desperté al hecho de que había un Dios y que Jesús era el Salvador. Pero yo era tan joven que realmente no tuvo mucho impacto en mí. Más tarde, fue a la escuela y estuvo fuera durante años mientras nuestra familia se quedaba en la ciudad. Ninguno de nuestra familia asistía a la iglesia con regularidad. De vez en cuando íbamos a alguna reunión. Recuerdo un avivamiento al que me llevó mi madre. Debe haber sido una reunión del Espíritu Santo porque el predicador casi me mata del susto. Fue una reunión en carpa y nunca olvidaré el mensaje del predicador. Alguien mató a otra persona, luego la ató al cemento y la arrojó al río. Pero de alguna manera, el cuerpo se soltó, flotó hacia la superficie y fue encontrado. Este predicador gritó: asegúrate de que tus pecados te descubran, y se me erizaron los pelos. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Y luego recuerdo haber ido a la iglesia y estar junto a mi madre cantando: esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. Sé que fui a la escuela dominical 1 o 2 veces, pero fuera de eso no estuve expuesto a mucha influencia espiritual. Pero doy gracias a Dios por un joven llamado Sam Martin, que empezó a testificarme. Yo ni siquiera era su pariente, pero empezó a hablarme de Jesús. Él plantó una semilla en mi corazón acerca de Dios. No me habló de la iglesia, de la Biblia ni del Espíritu Santo. Él me dijo cómo ser salvo. No discutió doctrina conmigo. No se avergonzó del Señor Jesucristo. En la secundaria, cuando teníamos que dar informes, él daba un informe sobre Jesús. Él defendería con valentía al Señor Jesucristo. Y él siempre me decía: John, deberías ser salvo.
Me avergonzaba conocerlo. Cruzaba la calle para no caminar cerca de él porque era muy extravagante al hablar de Jesús. Recuerdo regresar a casa de un club nocturno en el sur de F.T. Worth, Texas, perdida y deshecha sin Dios. Oh, tenía un deseo de Dios pero tenía miedo de entregarle mi vida. Pero él comenzó a conmover mi corazón. El Padre empezó a dibujarme. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, ver Juan 6:44. Sabía que necesitaba a Dios, pero le tenía miedo. Tenía miedo de comprometerme con el Señor. Llegué a casa a las 2 de la mañana y busqué una Biblia. Busqué por toda la casa pero no encontré ninguno. Finalmente, encontré la vieja Biblia familiar, de esas enormes que contienen todos los registros familiares. Me senté a la mesa del comedor temprano en la mañana, como un joven perdido, buscando al Señor, tratando de encontrar paz en mi corazón, temeroso de Dios. Y leí, y ya sabes, no podía entender ni una sola cosa de lo que leí. La Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni puede conocerlas, porque se disciernen espiritualmente, 1 Corintios 2:14. Así que cerré esa Biblia, nunca olvidaré esto, es tan real como si hubiera sucedido ayer, y me acerqué a la puerta mosquitera para salir. Y justo cuando mi mano tocó la puerta mosquitera, algo, o mejor dicho, alguien, dijo, vuelve y abre la Biblia. Gracias a Dios, tuve suficiente sentido común para hacer eso. Regresé a la mesa y casualmente abrí la Biblia. Se abrió ante una imagen grande y hermosa de Jesús, parado junto a una puerta y llamando. Y debajo decía, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno, bueno, incluido yo, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, Apocalipsis 3:20. Miré esa imagen y pensé, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Ahora bien, eso debe significar la puerta de mi corazón, que Dios está tratando de tocar mi corazón. Luego agarré una colcha y salí a tumbarme en el césped. Miré las estrellas en su majestuosa marcha a través de los cielos y pensé, oh, Dios, ¿qué haré cuando muera? ¿Qué va a pasar conmigo cuando sea mayor y salga a la eternidad? Esa noche me acosté en ese jergón y pensé en Dios, y pensé en Sam Martin. Lo recordé hablándome de Dios. Así que lo llamé por teléfono al día siguiente y le dije, Sam, anoche me pasó algo extraño cuando volví a casa del club nocturno. Y le hablé del cuadro y de las estrellas y de pensar en Dios. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, John, respondió Sam, estás bajo la convicción de pecado. Y pensé, querido Dios, ¿qué es eso? No sabía qué significaban ninguno de estos términos religiosos. Sam, le dije, quiero ir a la iglesia contigo. Le había prometido ir a la iglesia con él muchas veces, pero siempre me echaba atrás. Así que acordamos una hora y una fecha. Y quiero que sepas que le gané allí ese domingo por la mañana. Nunca lo olvidaré, vi su camioneta doblar la esquina y me estaba buscando como un águila buscando un gorrión. Entramos a la iglesia y nos sentamos. No recuerdo lo que predicó el ministro. Era lo que menos me importaba, solo quería llegar al altar. Cuando llegó el momento de la invitación, parecía como si el diablo hubiera clavado mis zapatos en el suelo, no podía moverme. No pude hacer nada. Finalmente, Sam me rodeó con el brazo y dijo, John, iré contigo si tú vas. Nunca olvidaré ese viaje. Oh, no sabía mucho acerca de este gran Padre Celestial, pero sabía que mi corazón estaba vacío y el mundo no podía satisfacerme. Así que me levanté, miré a Sam y caminé por el pasillo hasta el frente de la iglesia. El predicador tomó mi mano y dijo, ¿aceptas a Jesús como tu Señor? Le dije, no lo sé, soy un hombre malvado. Soy un pecador. Él sonrió y dijo, no te pregunte eso, tomarás a Jesús como tu Señor y Salvador. Nunca olvidaré lo que dije a continuación. Absolutamente. Cuando dije esto, pasé de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. ¿Qué día tan glorioso fue ese? Estaba tan emocionado de ser salvo, de conocer a Jesús. De camino a casa, pasé por una gasolinera de Gulf, entré al baño, me arrodillé y oré. ¿No es eso algo? No recibí el bautismo en el Espíritu Santo hasta 19 años después, pero fui salvo y me convertí en predicador del Evangelio.
De hecho, 3 semanas después de ser salvo, estaba predicando. 6 semanas después de ser salvo, estaba predicando 3 veces por semana. Usted dice, ¿dónde estabas predicando? ¿Quién te invitó? Nadie me invitó. Solo fui. Fui a las cárceles y a las calles. Fui a las casas de reposo, entonces las llamaban granjas pobres. Y fui a las misiones. Dios simplemente puso en mi corazón que Él me había llamado a predicar. Al principio no lo podía creer. Ser salvo es bastante glorioso, pero fue difícil para mí comprender que Él me llamaría a predicar. Mi primer converso. Toda mi familia solía ir a discotecas. No les importaba nada a Dios. Normalmente iba con ellos, pero ahora que era salvo, no fui. Pasaron los días y no iba con ellos. Una vez, cuando terminó la cena y los platos estaban limpios, fui y saqué esa gran Biblia vieja, la única que tenía, y la puse sobre la mesa para leerla. No entendí mucho entonces, pero comencé a entender un poquito. Mi familia simplemente me dejó sola como si hubiera un fantasma en la casa. Entonces, una noche, mi hermana Mari me vio en mi puesto habitual en la mesa. Ella iba a una discoteca como el resto de la familia, pero entró y se quedó a mi lado. Ella se quedó ahí por un momento y luego preguntó, John, ¿por qué te quedas aquí y ya no vienes con nosotros? ¿Por qué te quedas aquí y lees la Biblia? ¿Por qué haces esto? Pensé que era hora de decir algo porque aún no le había dicho nada a nadie. Simplemente sabían que yo no hacía lo que solía hacer y había comenzado a leer la Biblia. Entonces la miré y le dije con cautela, María, he dejado a Jesús entrar en mi corazón. Él se ha convertido en mi Señor y Salvador y he terminado de vivir para el mundo. Luego volví a mirar esa vieja Biblia. Tenía miedo de que ella fuera a saltar por mi garganta. Cuando la miré, las lágrimas corrían por su rostro. John, ¿crees que Jesús salvaría a alguien como yo? Ella preguntó. Y dije, sí, creo que lo haría. Y llevé a mi hermana María al Señor. Ella se arrodilló allí mismo y entregó su corazón a Jesús. Un amigo se salva. Luego traté de hablar con uno de mis buenos amigos con quien tantas veces había pintado la ciudad de rojo. Al principio tenía miedo de hablar con él porque sabía que era salvaje y confuso. Pero tenía mucho miedo de decirle que le había entregado mi corazón a Jesús. Me pidió que saliera con él un sábado por la noche después de ser salvo. Y dije, no, ven, no voy a salir. ¿Por qué no? Preguntó. Salimos todos los sábados por la noche. Ya sabes lo que hacemos. No voy a hacerlo más, respondí bastante tímidamente. Sí, lo harás, se rió. ¿Vas a ir conmigo? No, no voy a hacerlo, le dije mirándolo. Justo en el ojo esta vez. Me miró y se rió aún más fuerte. Sé lo que te pasó, te has convertido en uno de esos cristianos. Y cuando él se rió, algo surgió en mí. Sí, lo he hecho. Y no voy a ir más contigo. Estoy en el camino con Jesús. Y me di la vuelta y me fui. Luego empezó a seguirme por todas partes. Solía venir al teatro donde yo trabajaba y acompañarme a casa. De vez en cuando intentaba hablarme de Dios. Caminaba a mi lado y me preguntaba, ¿vas a ir a la iglesia? Y yo decía, sí. Y seguiríamos caminando. Luego preguntaba, bueno, ¿qué pasa allí? Y yo le decía, tenemos iglesia. Todos los días caminábamos juntos a casa y atravesábamos un terreno baldío hasta llegar a un callejón detrás de su garaje. Cuando llegáramos a su casa, nos separábamos y yo caminaba solo el resto del camino a casa. Pero ese día en particular se detuvo, justo detrás de su garaje. Todavía puedo verlo en mi mente. Llevaba sombrero y traje sud. Se quedó allí, mirándome y dijo, casi desafiante, John Astin, no me voy a mover. Sé que tienes algo que quiero. No sé qué es y no me lo dirás. Pero no me moveré de detrás de este garaje hasta que me digas cómo conseguirlo. Ven, no sé exactamente cómo decírtelo. Todo lo que sé es que era un pecador y necesitaba aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y Dios me salvó. Luego, con un movimiento rápido, se quitó el sombrero, se arrodilló y dijo,
entonces dejaré que Él me haga eso también. Entonces me arrodillé a su lado y oramos juntos. Años más tarde, Ben se convirtió en oficial de alto rango de la Fuerza Aérea en el Pentágono. Lo visitábamos juntos cuando regresaba a casa, y cada vez decía, John, vayamos a ese lugar viejo y miremos. Allí es donde me arrodillé, allí mismo, allí es donde encontré al Señor. Y entonces simplemente pasábamos un tiempo glorioso alabando al Señor. Papá se salva. Poco después comencé a acercarme a otros miembros de mi familia. Mi papá nunca nos llevó a la iglesia. Yo no recuerdo alguna vez que mi papá me llevó a la iglesia, aunque sea una vez. Mi madre me llevó un par de veces. Eso es algo triste. No lo digo en ningún sentido despectivo, sino que es simplemente la verdad. Mi padre no conocía a Dios. Nunca nos habló de Dios. Fue bueno con nosotros, un buen padre, pero nunca nos habló de Dios. Nunca conoció al Señor Jesucristo. Cuando fui salvo, cuando le entregué mi corazón a Jesús, supe que mi papá estaba perdido e iba a ir al infierno. Sabía que él no estaría interesado en Dios por sí solo, así que decidí orar por su salvación. Estaba decidido a ganarlo para el Señor. Incluso avisé al diablo. Le dije, diablo, no vas a tener a mi papá. Oh, amaba a mi papá. Una cosa que me gustó de él fue que era más bajo que yo. Era un pequeño holandés de unos 5 pies y 5 pulgadas. Era una persona preciosa, pero estaba perdida. Papá no sabía mucho sobre Dios o la eternidad. Él decía, John, cuando esté muerto, estaré muerto como un perro. Solo hazme rodar en la zanja. No hay nada después de esta vida. Él realmente creía eso. Le dije, papá, si no hay nada después de la muerte, si ya no existes y mueres como un perro para ser arrollado en la zanja, olvidaría mi preocupación por ti. Si eso fuera cierto, nunca me molestaría. Tú otra vez. Pero papá, le supliqué, simplemente no es cierto. La palabra eterna de Dios declara que estás hecho a imagen de Dios. Tienes que vivir en algún lugar. Solo hay 2 lugares a donde ir, el cielo o el infierno. Sin Jesús morirás e irás al infierno. No me voy a rendir. Voy a defenderte, papá. Voy a presentarme ante Dios y creer en tu salvación. Mamá se había entregado al Señor, pero realmente teníamos mucho trabajo por delante con papá. Seguí hablándole acerca de ser salvo y él decía, no, estoy bien. Soy tan bueno como algunos de esos hipócritas en la iglesia. Si algunos de tus familiares o amigos no salvos han dicho eso, puedes recordarles esto, si te escondes detrás de un hipócrita, eres más pequeño que ellos. Y si no te gustan aquí, será mejor que te asegures de ir al cielo, porque si no, serás encerrado en el infierno con todos los hipócritas por el resto de la eternidad. Una vez celebré un avivamiento en una iglesia bautista de Dallas y le pedí a mamá que llevara a papá a las reuniones. Ahora mi madre tenía una fe fuerte, así que secretamente puso algo de ropa extra en el auto esperando que él fuera salvo y bautizado durante el avivamiento. Prediqué el viernes por la noche y el sábado por la noche y papá no hizo ningún movimiento. Pero el domingo por la mañana, mientras yo predicaba mi sermón, él se levantó de su asiento, caminó por el pasillo y subió a la plataforma conmigo. Se paró a mi lado y dijo, voy a terminar hoy lo que comencé hace 20 o 25 años. Estoy entregando mi corazón al Señor Jesucristo. Más tarde le pregunté a papá qué quería decir con terminar lo que había empezado y me dijo, hace años, me perdí en el campo durante una tormenta de nieve. Estaba a punto de desmayarme por el frío. Estaba entumecido y sabía que estaba a punto de desmayarme. Me iba a morir congelado. No podía moverme y clamé a Dios, Dios, si tú me sacas de esto, te serviré. Me desperté más tarde caliente como una tostada. Dios me perdonó la vida y olvidé mi promesa. Nadie sabía sobre el voto de papá, pero Dios sí. Y papá nunca lo olvidó. Oh, sacudámonos. Dios dijo que podemos ser salvos, y nuestra casa. Escribe una carta, haz una llamada telefónica, ve a ver a tus seres queridos y da tu testimonio, comparte el amor de Dios, haz algo al respecto. No dejes que el tiempo se te escape. Acércate a tus familiares y ordena al diablo que los deje.
Diariamente, en tu tiempo de oración, rodéalos de amor y misericordia y llámalos al reino de Dios. Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios lleva a las personas al arrepentimiento. Créele a Dios que serán salvos y se encontrarán contigo en el cielo. No te rindas. No tengas ningún sentido de rendirte, simplemente continúa. Un día se acercarán a ti en el cielo y te dirán, gracias a Dios, no te rendiste a mí. Gracias a Dios, me testificaste. Gracias a Dios encontré al Señor porque no te rendiste. Te maldije. Te dije que te alejaras. Te dije que no estaba interesado, pero no te rendiste conmigo. Gracias a Dios, estoy en el cielo. Gracias a ti. ¿No sería eso algo alegre? Un cordero para una casa. Algunos de ustedes pueden estar pensando, sí, pero tengo alguna escritura en la Biblia en la que creer, a la que aferrarme y recordarle a Dios, para afirmar y creer que cada uno de mis hijos, mi esposo o mi esposa no perderse, que serán salvos. ¿Hay alguna manera de que pueda reclamar mi hogar? Oh, sería algo terrible que te sacaran del mundo temprano y dejar a tus hijos o esposo o esposa aquí en este mundo oscuro. Perdidos y deshechos. ¿Cómo encontrarán alguna vez la salvación? ¿Alguien les hablará alguna vez de Jesús? El Antiguo Testamento cuenta cómo Dios envió juicio contra la tierra de Egipto cuando Faraón se negó a obedecer el mandato de Dios de liberar a los israelitas del cautiverio. Debido a su desobediencia, Dios envió una plaga para herir a todos los primogénitos en Egipto. Para proteger a los israelitas de esta plaga, Dios les ordenó sacrificar un cordero por casa. La sangre de un cordero sacrificado debía aplicarse a los postes de las puertas de cada hogar judío. Dios dijo: cuando viera la sangre del cordero, los pasaría por alto y la plaga no destruiría a los miembros de esa familia. La sangre de ese cordero sacrificado fue lo que salvó a los miembros de la familia. La Biblia dice en Éxodo 12:3 que debemos tomar un cordero por casa. ¿Quién es ese cordero? Cuando Juan el Bautista dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», ¿de quién estaba hablando? Jesús. Jesús es el Cordero al que debemos aferrarnos para nuestra casa. Puedes llevar el Cordero de Dios para toda tu casa. Eso significa que su Hijo nunca podrá perderse. No, 1000 veces no. Le asegura que su Hijo nunca podrá ser otra cosa que salvo. No. Pero es una promesa. Es una declaración, y si la reclamas, si te aferras a ella, atreviéndote a recordársela a Dios, si subes la escalera celestial hasta donde la sangre ha sido rociada en los lugares celestiales y dices, Padre, tú dije que podía tener un cordero para mi casa. Jesús es ese cordero. Tomo el cordero para mis hijos, mi esposo, mi esposa, toda mi casa, lo reclamo para Dios, Dios escuchará tu oración. Creo que el Jesús que lloró sobre Jerusalén sabe que no podemos ser felices sin saber que de alguna manera podemos reclamar a nuestras familias. Y es por eso es que creo que Él escribió de manera indeleble en las páginas de las Sagradas Escrituras que puede haber un cordero por casa. Y no importa qué tan lejos se adentre ese hijo o hija en el pecado, cuán oscuras puedan ser sus vidas, puede haber una madre o un papá que se aferrará a Dios y diga, un cordero por casa. Y Dios actuará. Reclamar un cordero para su familia. Hay un hombre en mi iglesia cuya madre se preocupaba y preocupaba por su hijo porque no vivía para Dios. Esa madre se rindió. No, ella reclamó la promesa de Dios y tomó un cordero para su casa. Ella le presentó esa promesa a Dios y dijo, no importa lo que cueste, Dios, tráelo a ti. Así debemos orar. Cueste lo que cueste, que el Cordero de Dios traiga a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mi marido, a mi esposa y a mi familia a Dios. Los reclamo para mi Dios. Hoy ese hombre está sirviendo al Señor, todo porque su madre reclamó un cordero para su casa. Le recuerdas a Jesús tu familia, lleva a tu familia a Dios. No sé qué haces como padre, pero muchas veces cuando mis hijos vivían en casa, yo iba a sus habitaciones por la noche mientras dormían y oraba para que el precioso Espíritu Santo de Dios y sus ángeles permanecieran cerca de ellos. Que Dios les hablara y continuara guardándolos del mal del mundo. Estoy agradecido de que mis hijos no deseen el mundo, son buenos niños. A un padre le deleita el corazón ir donde duermen sus hijos, orar y llevar un cordero para su casa.
No dudes de Dios cuando lleves a tus hijos a Dios. No dejes que el diablo llene tu corazón de miedo. No hay demonio dentro o fuera del infierno que pueda robar a uno de tus hijos. Servirán a Dios porque has tomado un cordero para tu casa. Reclama las promesas de Dios y aférrate a ellas, no dudes, no vaciles, sube a Dios donde la sangre rociada del cordero de Dios ha sido aplicada al propiciatorio y di, Padre, tomo ese cordero. Tu hijo, no solo para mí, sino también para mi casa. Y el Dios que hizo los mundos comenzará a actuar, comenzará a moverse a favor de sus hijos. Puede que tus hijos sean mayores o quizás se haya roto la comunicación entre vosotros y no sabéis dónde están. Pero Dios lo sabe. Y Él hará lo que sea necesario para traerlos a sí mismo si usted toma un cordero para su casa, reclama las promesas de Dios y cree y tiene fe en Él. Una familia entera salvada. Una vez estaba en el hospital para unas pruebas y tuve la oportunidad de testificarle a un hombre que iba a tener una cirugía a corazón abierto. Se derrumbó y lloró cuando le hablé del maravilloso amor de Jesús por él. Luego oramos juntos para que recibiera a Jesús como su Señor y Salvador. Más tarde, esa tarde, regresó a mi habitación del hospital con su esposa. Ella también fue gloriosamente salvada. Al día siguiente, el día antes de su cirugía, regresó con su hija mayor. Le pregunté, ¿conoces a Jesús? Y ella rápidamente respondió, oh, sí. Pero casi toda nuestra familia está en la habitación de papá y queremos que vengas y hables con ellos. No todos son cristianos. Verá, Dios quiere un cordero por casa. Le dije, vuelve, estaré allí en un rato. Después de un rato bajé a ver a ese hombre, su habitación estaba llena de niños y suegros. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a contarles cómo el Señor me salvó. Luego miré a cada uno de ellos a los ojos y les pregunté, ¿conocen al Señor? ¿Realmente son salvos? 3 o 4 no conocían al Señor. Y entonces comencé a decirles cómo ser salvo. Uno por uno, con lágrimas corriendo por sus ojos, aceptaron a Jesús como su Salvador. Y luego, mientras estaban sentados en ese momento santo, comenzamos a cantar, gracia asombrosa, qué dulce es el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado, estaba ciego, pero ahora veo. Oh, Jesús era tan real. Cuando empezamos a cantar, la puerta se abrió y entró el hijo mayor, un tipo corpulento, fuerte y fornido, con su esposa y su hija adolescente. Y mientras los miraba, el diablo me susurró al oído, déjalo en paz, todo se acabó. No necesitas pasar por todo esto con él. Pero Jesús dijo, no, no lo dejes fuera. Entonces le conté brevemente lo que estábamos haciendo y por qué cantábamos. Me volví hacia su esposa y le pregunté, ¿es usted cristiana? Y ella respondió, oh, sí, conozco a Jesús. Luego le pregunté a su hija adolescente, ¿eres cristiana? Y ella respondió, oh, sí, conozco a Jesús. Luego miré a ese hombre grande y fuerte directamente a los ojos y le pregunté, ¿conoces al Señor? No, respondió. Estoy perdido. No soy cristiano. Jesús ha tratado muchas veces con tu corazón, ¿no es así? ¿O sí? ¿No te gustaría abrir tu corazón, como estos tienes y entregas tu corazón a Jesús? Le pregunté. Me tomó la mano, rompió a llorar y dijo, sí, oh, sí, quiero ser salvo. Y entonces se completó el círculo. Jesús bendijo a esa familia salvando a cada uno de ellos. Rescata a tu familia. Amigos, no podemos dar por sentado a nuestras familias. Debemos reclamar un cordero para nuestra familia. Debemos creer que donde quiera que estén, sin importar en qué infierno se encuentren, podemos reclamarlos para Dios. Dios no olvidará las oraciones de una madre o un padre y esas oraciones seguirán a sus hijos en algún momento del camino de la vida, Dios responderá esas oraciones. El Dios que no puede mentir nunca los dejará ir. Hay una vieja canción que dice, había 99 que yacían seguros al abrigo del redil. Pero uno estaba en las colinas lejanas, lejos de las puertas de oro. Y por todas partes de las montañas, los truenos desgarraron, y desde lo alto de una pendiente rocosa se elevó un grito de alegría a las puertas del cielo, alegraos, he encontrado mis ovejas. Dios buscará a tu hijo,
a tu hija, a tu madre, a tu padre, a tu marido, a tu esposa. Pasará por las montañas, pasará por los valles. Él contestará tu oración. No puede retractarse de su promesa. Toma un cordero para tu casa. Reclama a tus hijos, a tus familiares para Dios. No entregues a tu hijo, a tu hija, a tu familia al diablo. No lo hagas. Sube más allá de las estrellas y marcha, baja por las puertas de perla, por las calles de oro, junto al río glorioso, y diariamente ve ante el trono de Dios. Di, el Cordero de Dios es para mi casa, para mi marido, mi mujer y mis hijos. Donde quiera que estén, oh Dios, arréstalos. Cueste lo que cueste, tráelos. A veces decimos, mi hija es una lástima, mi hijo es una lástima. Mi papá está demasiado lejos en su camino al infierno. Mi pariente está demasiado drogado, es demasiado tarde. Pero con Jesús nunca es demasiado tarde. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que ningún hombre o mujer perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nunca es demasiado tarde. Quizás pregunte, ¿escuchará Dios la oración del pecador? Seguro, Dios escuchará a un pecador orar. Así es como me escuchó orar cuando le pedí que me salvara a mí. Necesitamos estar lo suficientemente conmovidos para decir, no. No voy a permitir que el diablo se apodere de mi hijo. No voy a dejar que el diablo se apodere de mi hija. No voy a dejar que el diablo se apodere de mi hija. Esposa. No voy a dejar que el diablo se apodere de mi marido. Ay, amigo mío, no te rindas. No te rindas. Eres la llave para alguien. Puedes rescatar a los miembros de tu familia. Retíralos del enemigo. No dejes que el diablo se los lleve. No sé ustedes, pero yo estoy decidido a ser la clave para mi familia y para muchos otros. No voy a dejar que se vayan al infierno. Tienes que preocuparte por tus familiares, no hablo solo de sentir un poco de preocupación, tienes que clamar a Dios por ellos. Me refiero a la intercesión, alguien que clame por aquellos que no están bien con Dios. En la Biblia amplificada, Job 22:30 dice, Él librará a aquellos por quienes intercedes, aunque no sean inocentes. Solo los culpables necesitan misericordia. Vas a dejar que los poderes demoníacos asolen a tu pareja, a tu hijo, a tu pariente, a tu amigo. Quizás seas la única persona que alguna vez orará, la única persona a la que alguna vez le importará. Oh, anímate. Acércate a Dios. No te rindas. No los dejes en manos de los poderes demoníacos. Se han desatado legiones incalculables, millones de demonios, sobre nuestra generación. Ninguna otra generación ha estado jamás tan sometida al malvado control de las drogas y el alcohol que arruinan las mentes y el futuro de las personas. Muchos de nuestros familiares han sido víctimas de este complot diabólico. Parece que el diablo se está apoderando. Hay una respuesta. El mundo le dice a la gente que vaya a este o aquel médico, toma esta pastilla o aquella pastilla. Deberíamos hablarles de la única píldora que pueden tomar, la píldora Gous. Jesús dijo en la Gran Comisión, estas señales seguirán a los que creen, Marcos 16:17. Y la primera señal para seguir al creyente es, en mi nombre echarán fuera demonios, v17. No dijo que les rogáramos que salieran ni que los invitáramos a salir. Él dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, Lucas 10:19. Se supone que debes expulsar demonios en el nombre de Jesús. Debemos levantarnos y usar el poder del nombre de Jesús para expulsar al diablo de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Al diablo no le importa cuántos títulos universitarios tengas. Soy un ministro ordenado, pero los demonios nunca me han preguntado si estaba ordenado. Tengo una licenciatura, una maestría y 2 doctorados, pero ningún demonio me ha preguntado jamás sobre esos títulos. Todo lo que me pregunta es, ¿con qué nombre vienes? Y yo digo, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace el trabajo. El diablo está destruyendo a tu papá. Está destruyendo a tu madre. El diablo está destruyendo a tu pareja. Está destruyendo a tu tía, a tu tío, a tu hijo, a tu hija. Bueno, puedes hacer algo al respecto.
Puedes usar el nombre de Jesús para expulsar al diablo. Con paciencia heredamos las promesas. ¿Alguna vez has orado y te pareció que Dios fue al otro lado del cielo, se sentó y te ignoró? Bueno, eso no significa que Dios no te amó. El hecho de que aún no haya recibido una respuesta no significa que no vaya a obtener una respuesta. Mamás, papás, escúchenme. No renuncies a tu hijo o hija. Maridos y esposas, no renunciéis a vuestros compañeros. Quizás aún no hayas recibido noticias del cielo, pero Dios responderá tu oración. La Biblia dice, por la fe y la paciencia heredamos las promesas, Hebreos 6:12. Así que reclama el cordero para tu casa. Agárrate fuerte. Habiendo hecho todo, levántate. Mantente en pie. No te dejes mover. Eres la llave para alguien. No te rindas. Eres la única esperanza. Eres la única luz. Eres la única persona. No renuncies a ese compañero, ese papá, esa madre, ese niño o esa niña. No importa qué tan lejos hayan llegado en el camino. Si vas ante Dios y los defiendes y no te rindes, el Dios del cielo que contesta la oración comenzará a trabajar en su favor y un día, los verás liberados del poder del diablo y liberados. Si tienes un familiar que necesita a Dios, puedes estar en la brecha por él, intercediendo por él ante el trono de Dios. Dios está buscando a alguien que esté en la brecha por los perdidos. Véase Salmo 106:23, versión amplificada y Ezequiel 22:30. Diga esto en voz alta: oh Dios, quiero que mis familiares sean librados del diablo y poderes demoníacos. Señor, vengo a ti en nombre de mis seres queridos, de mis familiares, y creo que serán liberados, libres, lavados, limpiados, perdonados, salvos e irán al cielo. Creo eso en mi corazón y lo hablo con mi boca, en el nombre de Jesús. Ahora aprieta el puño y di: diablo, demonios, en el nombre de Jesús te ordeno que quites las manos de mis familiares. En el nombre de Jesús, no te dejaré tenerlas. Van a ir al cielo. No van a ir al infierno. Van a tener alegría aquí en la tierra y no el infierno en la tierra. Los reclamo y les ordeno que los dejen en el nombre de Jesús. Rompo tu poder sobre su mente, su cuerpo y su espíritu. Los dejé en libertad. Haré mi parte, Padre, para que conozcan a Jesús. Gracias, Padre, están rodeados de amor, misericordia y tu bondad. Los reclamo para el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tus seres queridos van a venir a Jesús. Serán libres del poder del diablo y servirán a Dios el resto de sus vidas. Algunos de ustedes no tienen a nadie que sea una clave. No hay un amigo, una madre, un papá que se preocupe. Eso toca mi corazón. Hay miles y miles de personas que no tienen a nadie le importa. No hay ninguna persona que esté orando en la que puedas pensar, ni un solo pariente que conozca a Dios. Escucho tus gritos que dicen: nadie se preocupa por mí. Estoy atormentado. Estoy perdido y a nadie le importa. No tengo a nadie. Pero hoy tengo noticias para ti. Seré ese alguien. Quiero que sepas que Dios te ama, sin importar cómo hayas vivido en el pasado. Puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador hoy. Quiero que hagas esta oración conmigo: oh, Dios, sé que sin Jesús estoy perdido. Sé que sin Jesús moriré e iré al infierno. Pero Dios, no quiero estar perdido. Quiero para ser salvo. Me alejo del diablo y de mi antigua manera de vivir. Nunca volveré a ir por ese camino. Me dirijo a ti, Jesús, y te pido que entres en mi corazón. Sé mi Señor y Salvador. Dios, ahora eres más que mi Dios. Tú eres mi Padre Celestial y yo soy tu Hijo. Estoy en la familia de Dios. Gracias Jesús por salvarme. Amén. Hemos leído el libro de John Astin. Ahora te toca a ti empezar a creer por tu familia, te animo a que lo hagas. Y nos vemos, la próxima temporada estaremos hablando del Espíritu Santo. Bueno, nos vemos en nuestra próxima clase, y tú sigue leyendo la Biblia, para que la fe crezca en ti y recibas lo mejor que Dios tiene para ti.